placer acompañarlos nuevamente en esta serie de lecciones sobre los últimos acontecimientos que señalan la pronta aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es este personaje? Es algo muy discutido en el mundo cristiano. Pero entonces, a raíz de las señales que vamos a enumerar para la segunda aparición de nuestro Salvador, vamos a tomar esta primera que él declaró en Mateo capítulo 24. La pregunta para comenzar este video es: ¿quiénes son los falsos cristos que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5? Para que identifiquemos esta señal. Mateo capítulo 24, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús: ¿qué señales habrá de tu venida? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús está describiendo acá esta señal de la siguiente manera. Una de las señales, la principal, la primera antes de su segunda venida, es el engaño. Un engaño. La segunda característica de esta señal es ¿por quiénes? Por personas que en el nombre de Jesús vendrían haciendo señales o presentándose como el Cristo. La tercera característica es que a causa de estas personas muchos, no pocos, muchos serían o serán engañados. Entonces, vamos a comenzar a mirar en la Biblia a qué se refiere cuando habla de estos falsos cristos. Primero que todo tomaremos el libro de Segunda de Pedro capítulo 2 y en los versículos 1 al 3 nos va a dar una descripción de quiénes serían estas personas, esta o este grupo de personas a los cuales la palabra de Dios se refiere como el anticristo. Primero, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice el apóstol: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pedro describe en una de sus cartas que precisamente antes de la segunda venida del Señor se levantarían falsos cristos, pero él lo dice en estas palabras. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Entonces el texto nos está diciendo que hubo, pero que habrá también falsos profetas y falsos maestros. Pero respecto a estos maestros está diciendo que ellos en la iglesia introducen herejías encubiertas. Es decir, no está hablando de que presentarían un error en público o en privado, que la gente diría, ay no, pero ¿qué es esa idea tan descabellada? No, sino que harían algo, falsificarían el evangelio, presentarían algo similar encubiertamente. Algo encubierto es que nadie se da cuenta que se está colocando en esa posición. Y dice en el versículo 2 que a causa de eso muchos seguirían su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad sería blasfemado. Es decir, que las características de estos falsos maestros son que enseñan herejías pero encubiertamente. No les conviene hacerlo público porque entonces serían rechazados. Segundo, así como Jesús dijo en Mateo 24 que a muchos engañarían los falsos cristos, acá dice que estos falsos maestros, a causa de sus enseñanzas encubiertas, muchos serían engañados también. Y que serían libertinos, es decir, serían personas que aunque prediquen el evangelio o lo mencionen o lo hablen o hagan representar a Cristo, practican el libertinaje. Es decir, practican el pecado y a la vez llevan el evangelio a la gente. Entonces eso hace que muchas personas digan que el evangelio es algo falso.
Listo, entonces son características de estos falsos maestros y profetas. La otra característica, versículo 3, que serían avaros, dice que serían llevados por avaricia, es decir, serían amantes del dinero, y que harían mercadería con ustedes, con palabras fingidas, es decir, utilizarían la suavidad, la elegancia de las palabras, de los discursos, para atraer gente y a cambio recibir dinero, porque serían avaros. Termina diciendo el versículo 3 sobre los tales: y hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Así que acá tenemos en forma más definida la característica de estos falsos cristos que aparecerían antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enumerarla. Primero, según el 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, serían maestros, es decir, personas dedicadas a la instrucción y a la enseñanza de un tema, en este caso el Evangelio. Segundo, estas personas serían también falsos profetas, es decir, harían predicciones bíblicas, pero sobre cosas que realmente no tienen que ver con lo que Dios está diciendo, o lo falsificarían, lo presentarían, pero realmente estarían enseñando error. Tercero, que enseñarían herejías encubiertas, es decir, aparecerían ante el público como enseñando la verdad, pero en sus enseñanzas siempre le colocarían algo a lo que enseñen que estaría distorsionando el concepto correcto de la verdad del Evangelio. Cuarto, que a raíz de estas herejías encubiertas muchos serían engañados. Quinto, que por causa de la avaricia de estos hombres, porque ellos practican esto es para tener ganancia monetaria, utilizarían palabras fingidas, arengas, un lenguaje que atraiga a la gente a cambio de recibir dinero. Él lo dice de esta manera: harán mercadería con vosotros. Sexto, muchos blasfemarían el camino de la verdad por causa de estos falsos cristos, es decir, la gente viendo su enseñanza, que es hermosa, pero también comparándola con su actitud, con su ejemplo, que es libertino, muchos se darían cuenta de eso, y a causa de eso, en vez de cuestionar al falso maestro, cuestionarían la verdad y tratarían la palabra de Dios como si fuera una falsedad. Y séptimo, estos falsos maestros, falsos profetas, tendrían que aumentar el número antes del fin del tiempo, es decir, es la señal previa, inicial, pero que ha de permanecer hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Así que nos encontramos frente a un gran problema, que aunque no lo apreciemos debidamente o comprendamos, nos está indicando de que tenemos un peligro al frente. ¿Conoces la verdad por ti mismo? ¿O estás siendo engañado por personas que dicen enseñar la verdad, pero que realmente no la practican? Así que te invito a que compares cada enseñanza que escuchas, que recibas de una persona respecto de la Biblia, con la misma palabra de Dios. Ella te va a decir si la persona está enseñando la verdad o está manejando el error. Y si lo está haciendo encubiertamente, también su actitud, su ejemplo va a mostrar si realmente es una persona que viene de Dios o está engañando a los demás, porque lleva una vida de pecado, una vida libertina. Así que prestemos atención a estas señales. El Señor nos está diciendo: mirad que nadie os engañe. Es una advertencia, no necesitamos ser engañados. Si seguimos las señales que hay en la palabra de Dios claramente, a la ley y al testimonio, no necesitamos caer en engaños de hombres. Un abrazo, suscríbete, comparte, dale like o un dislike y aporta con tus comentarios. Dios te bendiga y hasta la próxima.